white colonizing America, white Rhody la plata. Conquista, white colonizing America, white Rhody la plata. Me siento cansado de tanto viajar, pero todo ha valido la pena. Yo he descubierto esto. Aquí podemos ver a Colón en tierras americanas. Y para que entiendas un poco de lo que está pasando, te voy a llevar a través del tiempo algunos siglos atrás. En el siglo XV se realizaron los primeros viajes de exploración, que a su vez llevaron a la colonización. Esta es la fundación de ciudades a las que se les trasladan un sistema político, culturas y costumbres. A veces los viajes de exploración y la colonización se daban al mismo tiempo. El primer viaje se realizó en 1492. Este fue gestionado y financiado por España. Y se firmó un acuerdo llamado las Capitulaciones de la Santa Fe, que repartía los beneficios que daría la conquista entre el conquistador y los reyes católicos. El segundo viaje se realizó en 1493 y en este Colón se hallaba confundido por la apariencia de los nativos. En 1498 se realizó un tercer viaje en el cual se llegó a las costas de América del Sur, las cuales actualmente reciben el nombre de Venezuela. Y en el cuarto viaje, de 1502 a 1504, fue donde se realizó un gran descubrimiento: el Nuevo Mundo, las Indias Occidentales. Cuando los conquistadores llegaron a América, dijeron: «¡Hey! Necesitamos conquistar estas tierras. Tenemos muchas necesidades». Y por si no sabes lo que significa el término conquista, acá te lo explico. Conquista se refiere a cuando se implica dominio por la fuerza y existe una explotación comercial de recursos agrícolas y mineros existenciales. Y tal vez te preguntes, ¿cuáles eran sus necesidades? Bueno, pues entre otras cosas se encontraban necesitados de comerciar especias, de metales preciosos y de otros productos. Aunque esos eran solo algunos motivos por los que querían conquistar. También querían expandir el cristianismo, fortalecer el poder del rey y aumentar la cantidad de súbditos. Además que los conquistadores ganarían prestigio social y otros beneficios. También estuvieron involucrados otros conquistadores como Fernando de Magallanes, el cual descubrió el paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico, ahora el Estrecho de Magallanes, y que se embarcó en la primera circunnavegación de la historia. Pero falleció el 27 del 4 de 1521. También Juan Sebastián Elcano, el cual fue un marino vasco, que en la expedición de Magallanes, cuando Fernando muere, él queda al mando y completa la primera circunnavegación de la historia. Y otro que también estuvo involucrado fue Américo Vespucio, que fue un comerciante, explotador y cosmógrafo, entre otras cosas, italiano, que en 1505 participó en por lo menos 2 viajes de exploración al Nuevo Mundo, que fue llamado América en su honor. El conquistador hace un acuerdo con la corona, donde él obtiene beneficios y la realeza, territorios. Según este acuerdo, el conquistador es jefe de exploración y podría reclutar armas, barcos y marineros. En la colonización sucedió la formación del Imperio Español en América. Para esto fue importante poblar. En la sociedad colonial existían 3 grupos sociales: los que estaban en América, o sea, los indígenas, los españoles que llegaban voluntariamente y aquellos que llegaban involuntariamente, o sea, africanos. Tenían un sistema de sociedad heterogénea en el cual habían leyes, obligaciones y cierta cantidad de habitantes. Habían 2 tipos de españoles: españoles peninsulares y criollos. Los peninsulares buscaban poblar y una mejor situación económica y social. Los criollos eran hijos de peninsulares nacidos en América y solo podían ser cabildantes. Ambos controlan la explotación de productos americanos.
también administran minas tenían una gran rivalidad, ya que las altas cargas políticas, militares y religiosas eran ocupadas solo para los peninsulares indígenas. Nosotros ser el grupo más numeroso, nuestra mano de obra ser gratuita y de poca carga. A nosotros nos explotan en la minería, lo artesanal y agrícola indígenas. Nosotros tener distinta situación jurídica, cuando nosotros ser esclavizados tener alta mortalidad, pero cuando esclavitud ser prohibida, nosotros convertir en súbditos libres. Indígenas, además de pagar tributos y ellos a nosotros considerar menores de edad. Por eso nosotros deben ser tutelados. En determinados momentos se hace una encomienda con respecto a los indígenas, en la cual la corona cede el derecho a un particular para tutelar en los indígenas. Deben proteger y evangelizar, pero en lugar de eso se benefician de su trabajo y por esto se termina. De la situación que estaban viviendo, aunque luego se dio consentimiento para parar el maltrato. A este se le pagaba a un funcionario para que lo tutelaran. El sistema de trabajo funcionaba de esta manera. Era obligatorio. Trabajaban en minas y tenían alta mortalidad. Los trataban con violencia, los alimentaban mal y eran propensos a enfermedades. Sistema de trabajo desalariado. Recibían sueldo por trabajo en el medio agrícola o personal de servicios españoles. Esclavos, viven en malas condiciones, son maltratados, mal alimentados, realizan trabajos forzosos, los trafican o los intercambian por objetos valiosos y son propensos a enfermedades. Este pequeño es un mestizo. Es producto del vínculo entre las personas de diferentes grupos sociales. Depende del grupo social de los padres qué nombre recibirán. Pueden ser zambos, mulatos, su situación es incierta y depende de la madre. En esta época existían distintos grupos sociales, podemos encontrarlos en la pirámide colonial. En esta se encuentran los españoles como los más poderosos, seguido de los criollos, los mestizos, los judíos y en el último lugar los esclavos negros. En la colonización se integraba la economía americana a la europea. Entre las distintas formas económicas estaba minería. En esta área eran muy importantes los metales preciosos. La mano de obra era esclava. En el sector agropecuario habían distintas formas de organización. Las plantaciones que se producían en zonas tropicales y en el Caribe, la mano de obra era esclava, se produce caña de azúcar, cacao. Entre otros, las haciendas ubicadas en México producían cereales y la mano de obra era indígena. Las estancias, ubicadas en el Río de la Plata, producían ganado vacuno y caballar. La mano de obra era criolla e indígena. Las chacras, ubicadas en el Río de la Plata, producían frutas y verduras. La mano de obra era indígena. Los obrajes eran la producción naval, la industria textil y la alfarería. Estos eran trabajos forzosos, duros y continuos, con manos de obra indígena, esclava y mestiza. El comercio de España y en las colonias americanas. La política económica en los siglos XV y XVI es el mercantilismo europeo. Las colonias solo pueden comerciar con metrópolis. Para el transporte de la mercancía existía el sistema de tropas y galeones. También existe el régimen indiano. El territorio americano es muy extenso, así que para administrarse existían diferentes instituciones. Desde España yo tengo el poder absoluto. El Consejo de Indias administraba las leyes y normas, y la Casa de Contrataciones los asuntos económicos. Desde América yo, virrey, represento al rey. Soy electo por el rey y por el Consejo de Indias. Poseo funciones administrativas, económicas, políticas y militares. En las capitanías generales los funcionarios militares cumplen funciones políticas y administrativas. Las reales audiencias, que están compuestas por órgano colegiado y materia judicial.
Gobernaciones donde se cumplen funciones administrativas y políticas más especificadas. Cabildo, donde los que lo conformaban podían ser criollos, eran electos por vecinos y cumplían funciones locales. Del descubrimiento a la colonización podemos encontrar 3 periodos. El descubrimiento, donde se realizaban los viajes de exploración y se utilizaban los instrumentos. La conquista, la cual es incentivada por motivos económicos. Colonización, la cual implica una organización específica. La política administrativa se organizaba tanto desde España como desde América. Desde España la administraba el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contrataciones. Y desde América administraba el virrey, las reales audiencias, las capitanías generales, las gobernaciones y el cabildo. Bueno, pues en el Río de la Plata fue un poco diferente al resto de América, ya que se considera uno de los procesos más lentos de conquista debido a que los indígenas eran muy hostiles. Los españoles llegamos aquí buscando un canal interoceánico que no encontramos, así que terminamos desinteresándonos, pero como dice el dicho, por la plata baila el mono, mírenme a mí, surgió un rumor de una supuesta Sierra de la Plata. Y fue así que se impulsaron las expediciones. Los indígenas de esta zona no sean tan avanzados en ciudades como en los Andes, por ejemplo, o Mesoamérica. Algunos eran recolectores y cazadores como los charroas y otros eran agricultores sedentarios como los guaraníes. Algunos de los conquistadores que estuvieron involucrados en el descubrimiento y conquista del Río de la Plata fueron Pedro de Mendoza, Juan Díaz de Solís y Juan de Garay, siendo Díaz de Solís considerado el primer europeo en llegar,